Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Espero que estén todos bien. Les doy la bienvenida a esta segunda sesión. Hoy veremos instrumentos lumínicos y vamos a comenzar con la ampolleta incandescente o bombilla incandescente, que es un dispositivo que produce luz mediante el calentamiento de un filamento metálico, eh, hasta ponerlo a un rojo claro, como no un rojo vivo, sino claro, pero esto es mediante el paso de energía eléctrica. ¿Ya? Entonces veremos a continuación otros instrumentos eh, como los par. Existen diferentes tipos de reflectores eh, para estas luminarias, para estas ampolletas incandescentes, en el ámbito audiovisual, también en el uso domiciliario, arquitectónico, urbanístico en general, incluso en automóviles, hay diferentes tipos de este tipo de lámparas, incluso con tecnología de gas, ahora también HMI. Y el que más, digamos, nos va a importar en esta primera descripción es el PAR. PAR es un instrumento, una sigla anglosajona para reflector parabólico aluminizado, ¿no? Porque es bien liviano y bueno, es esto lo que vamos a comenzar a ver. Les voy a compartir pantalla. Este es existen diferentes tipos de par, como vemos acá. Este instrumento tiene ventilación trasera, ¿ya? Que es donde va fija la lámpara. Es una lámpara, es un lente fijo, ¿ya? No tiene ningún tipo de mecanismo. Esto que vemos acá son el sujetador del portafiltro, que es una gelatina que se usa para cambiar la temperatura del foco como un corrector o un filtro de color. También existen filtros difusores, ¿ya? Que vamos a ver ahora a continuación. También los mismos instrumentos, estos mismos par, vienen con diferentes tipos de lámparas. Acá tenemos el par 36, que es el primero, que es bastante pequeñito, que está en 80, 100 y 150 watts. Ya, es una lámpara muy concentrada y se las voy a mostrar a continuación. Pin. ¿Ven acá, Cevita? Párate acá nomás frente a la luz. Es bien concentrada. Tenemos acá el par 38, ¿ya? Acá, bueno, acá también está el par 46, que no es muy habitual, y el par 56, que es de 300 watts, es bastante usado. Es un instrumento versátil, pequeño,
y tiene poco consumo de energía. Entonces acá pasamos a ver el detalle del par 38. Que como ven tiene un chasis, una carcasa bastante más pequeña, y también tiene un sistema de ventilación. A diferencia del par 64 y el par 56 que están acá, en el par 38 ustedes tienen una luz, o sea, una manipulación más restringida de la lámpara. En el caso del par 56 y 64, la lámpara puede estar de manera horizontal, ¿ya? O puede estar de manera vertical, sin necesidad de herramientas en la parte posterior del instrumento. Tiene un dispositivo para girar hacia la verticalidad o la horizontalidad. Y de esa forma, la proyección de la luz, si está vertical, va a ser mucho más larga, por ejemplo, en una luz frontal. Mucho más larga hacia el fondo del escenario. Pero si está horizontal, puede abarcar más espacio en el ancho de la sala, en un primer plano, por ejemplo. Puede iluminar a dos personas, una junto a la otra, en tanto que en posición vertical el filamento iluminaría solo a una persona dependiendo de la distancia que se encuentre el instrumento del objeto a iluminar o la persona. En el par 38, la lámpara no se puede, digamos, modificar el filamento. Bueno, acá tenemos un ejemplo del par 64, par 1000. Justamente digamos, se consigna que al tener ventilación, la lámpara tiene mayor duración, es más fácil manipularlo. La potencia nominal es de 1000 watts, pero pensemos que el ideal es trabajar todos los instrumentos con la posibilidad de dimearlos, de regular su intensidad, ¿ya? Entonces, este instrumento a baja intensidad tiene una luz bastante cálida. Para eso también nosotros recurrimos a los filtros o gelatina para ir armando nuestra propuesta, digamos. En este caso puede ser son muy buenos para generar luz, volumen de luz. Tenemos en este caso, que es un fondo de par 56, que además estaban direccionados o asignados cada instrumento a un canal, ¿ya? Vale decir que se podía encender individualmente, linealmente en la verticalidad o en la horizontalidad. Y el par 56 también, a pesar de tener frente a este dispositivo, en el fondo del escenario, una película plástica frente, que atraviesa todo el dispositivo y funciona como una especie de difusor. Sin embargo, el par 56 a una intensidad regulada, en este caso no se utilizan instrumentos de fotometría, sino que más bien se regula de acuerdo a la tolerancia de uno también como espectador al momento de diseñar la escena y grabarla junto con el elenco. En este caso nos vamos a remitir al instrumento más que a esto, pero si ustedes se fijan, bien regulado, tenemos un muro de una masa bonita, interesante de luz como contraluz. Sin embargo, la luz de sus cuerpos está totalmente, digamos, independiente del contraluz que ellos tienen.
el contraluz siempre recorta y permite separarnos del fondo, pero además aquí los intérpretes tienen luz lateral y tienen un corrector frío que los distancia más aún del fondo. Lo hace un cuadro bien bonito, interesante igual. Bueno, ahora vamos a ver el tipo de lentes que tienen estos instrumentos, porque los par, como hemos visto, el par 64, el 56, los más pequeños también, el 38, también tienen tipos de lentes, ¿ya? Como dijimos al comienzo, no tienen, digamos, mecánicas o más que el giro de la lámpara para definir su posición vertical, horizontal o en diagonal, pero sí tenemos la posibilidad del mismo instrumento encontrarlo con otro tipo de lámpara, ¿ya? Es el caso de el Very Narrow Spot. Todas estas nomenclaturas están en inglés, pero tenemos nuestras traducciones claramente, y es el espectro muy cerrado, ¿ya? Este lente no tiene ningún tipo de textura y tiene una curvatura eh, eh, cóncava que permite definir su haz muy concentrado, ¿ya? Que es el equivalente a 15 grados de apertura. Entonces se puede concentrar y, independiente de la intensidad, mantiene su tiro, ¿ya? Su tiro muy concentrado. Este es el Very Narrow Spot. El Narrow es similar, es un poco más abierto que el anterior, y a diferencia de del que vimos anteriormente, del Very Narrow, el Narrow Spot tiene una pequeña textura, ¿ya? Entonces genera un efecto de difusor, aunque leve. Entonces tiene una amplitud un poco mayor que el anterior, que era 15 grados, este tiene 19 grados. Bueno, el medium flute, flujo medio, es un lente, como pueden apreciar, se parece un poco a los faroles que tenían los autos antes, como la luz. Bueno, ahí se me, es un problema etario igual, pues ya posiblemente ustedes no vieron estos faroles ya. Pero tiene una retícula, ¿ya? Y genera una difusión y suaviza mucho la luz. Y tiene una apertura entre los 21 y los 34 o 35 grados, ¿ya? Por lo que no se ve afectada la calidad de la luz. Medium flute, y aquí está el white flute, que es similar al anterior, pero tiene mucho más pequeñas retículas. Entonces, se asemeja un poco a una visión de insecto, ¿sí? Aunque de manera muy suave, digamos, entrega una luz que es un poco más amplia, más difusa, y el Fresnel es un instrumento muy importante porque es utilizado tanto en el teatro, en la danza, en la ópera, en el cine, mucho, en el mundo audiovisual en general. Y tiene diferentes, si bien el instrumento es similar, tiene una lente con círculos concéntricos que nos permite concentrar la luz en un punto, y también tiene un sistema en que la lámpara
se desplaza. Este es un Fresnel de 2 kilos. Y aquí pasamos la lámpara. Ahora cierra los Evita. Cierra de acá. Ahí está. Se desplaza desde el fondo del chasis hacia adelante, ¿ya? Entonces, al desplazarse la lámpara, piensen, es como si uno estuviera dentro de una cueva, una caverna, y desde dentro tiene una visión mucho más concentrada del exterior. Lo mismo pasa con el Fresnel cuando está la lámpara al fondo. Cuando la lámpara se acerca al borde, crece y se amplía el campo de enfoque, el campo de afectación. Y es una luz, es un instrumento muy, muy versátil. Tiene además estas estructuras que se llaman cortaflujo o bandor, aletas, y les voy a mostrar algunos ejemplos del Fresnel. Bueno, como vieron, el Fresnel es un instrumento muy versátil, es muy bonito también. El que vimos, el último, es un Fresnel de 2 kilos, de 2 kilowatts. Bastante consumo, pero tiene... Hay también otra cosa que ocurre, que es un objeto, es un instrumento muy grande. En el cine, por ejemplo, se utilizan sobre los 4 kilos, o en interiores 2 kilos, 1 kilowatt, y es una luz muy suave, es como luz de baño, como de relleno. Se utiliza también para hacer iluminación de exteriores en un mueble, en un departamento, en un interior. Muchas veces se filman escenas de día durante la noche. Entonces podemos ver la implementación de Fresneles de 15 kilos, enormes, que los trasladan en un camión, los montan en unas atriles que soporten su peso y tiran una luz muy, 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 muy amplia. Y también tiene esa particularidad que se puede concentrar, se puede cortar con los cortaflujos y, están diferentes graduaciones, tiene instrumentos de diferentes consumos. Acá, perdón, me apuré un poco. Acá pasamos a este instrumento que es, perdón, muy, muy particular también, es el elipsoidal, también conocido como leco. O recortes, también los llaman en nuestro idioma, porque es un instrumento también, tiene un control de luz bastante más preciso, ya que tiene una lámpara en el fondo, a diferencia del Fresnel, la lámpara no se desplaza. El elipso tiene óptica, un condensador, que se ve acá también, y con esta rueda, en este caso, este es un instrumento de grado variable, o sea, es 25-50. Puede ir de 25 grados hasta 50 grados. Se regula con esta manivela. Les voy a mostrar acá a continuación un ejemplo. Ahora, este es un elipsoidal 25-50 grados. Tiene esa variación, se llama también de grado variable.
Acá podemos ver el sistema óptico del condensador. La lámpara está fija atrás y lo que yo desplazo con esta manivela de acá, desplazo la óptica del instrumento y tiene un filtro de color azul 132. Y pueden ver en la proyección del instrumento que yo puedo enfocarlo, ampliarlo o volver a recortarlo con estas cuchillas que tiene. Ustedes ven acá son 4, 1, 2, 3 y una cuarta que está opuesta a esta. Entonces pueden ver la figura. Se puede ampliar al máximo y queda sí. Bueno, el elipso, como pudieron ver, es un instrumento versátil y puede ser utilizado de muchas formas. Puede ser rasante en un fondo, por ejemplo, proyectado, y un intérprete se puede parar muy cerca del fondo y lateralmente un elipsoidal puede tomar el cuerpo del intérprete estando a 10, 15 centímetros del fondo. Al enfocarlo, se puede recortar y sin tocar el fondo. Entonces, es muy útil para acentos y en la danza también lo utilizan mucho como luz lateral, calle. eh, es eso, es un instrumento con mucha nobleza. Eh, bueno, como podemos ver acá y como pudimos observar en el ejemplo, el elipsoidal tiene la posibilidad de zafar del piso. Si lo ubicamos a una baja altura, como en este caso hay una escalerilla o calle que se llama, el instrumento acá está montado sobre la última vara horizontal de la escalerilla y está cortado, digamos, como a la rodilla de alguien. Entonces, también esto se puede abrir, como lo vimos en el ejemplo anterior, y se puede dejar una línea como un pasillo. eh, entonces, acá tenemos luz frontal y tenemos luz también lateral, principalmente tanto de la izquierda como de la derecha. También les voy a mostrar un ejemplo en que podemos apreciar la instalación de estos instrumentos como luz lateral en un espacio descubierto, ¿ya? Por el tiro de cámara, acá en este registro, en esta foto, se evidencia que no hay afores como verticales, se llaman patas, son unas piezas de tela que cubren el material instalado en la lateralidad del escenario. Entonces, a veces es parte del diseño incluir todo el montaje, digamos, sin aforar, sin ocultar las fuentes lumínicas. Y vamos a pasar a ver un ejemplo sobre eso, ¿ya? Con afore y sin afore. Bueno, y aquí a continuación veremos muchos instrumentos que son principalmente de estudio del ámbito audiovisual, aunque personalmente
creo que los instrumentos, y en general, no hay normas estrictas para implementar un diseño escénico desde la luz, puesto que la libertad va a depender de la visión y el concepto que vayamos desarrollando en un trabajo previo, un trabajo de mesa. Muchas veces pueden ver instrumentos incorporados como piezas escenográficas, mismo así que cumplan la función de iluminar, también son instalados como una parte importante del espacio e incluso su manipulación. Muchas veces podemos ver esta interacción, digamos, que, que lo vincula al instrumento, ¿no? Digamos, no es que uno transite el espacio sin acusar su presencia. Bueno, eso para el uso en el ámbito escénico, escenográfico, pero en el ámbito audiovisual son mucho más utilizados. Y vamos a partir con los cuarzos o halógenos, que también los llamamos nosotros, y, y tiene esta particularidad descrita acá, que es luz dura. Hay de diferentes intensidades también. Acá podemos ver un Fresnel de 1 kilo, como dice acá. Es luz dura también. Acá, como podemos ver, está el regulador que acerca o aleja, traslada la lámpara. Es importante considerar que en instrumentos ya con cierto uso es conveniente desplazar la lámpara con el instrumento apagado, ¿ya? Sabiendo dónde aproximadamente la queremos ubicar, porque moverla encendida a veces puede generar un daño a la lámpara y el corte de ella. Se queman. Pero en instrumentos nuevos no es necesario. Bueno, acá tenemos un HMI que es luz fría, tiene un lente de Fresnel concéntrico, como habíamos visto anteriormente, y se usa para luz día, principalmente. Este es con un balastro que está conectado acá, ¿ya? Entonces podemos regular la intensidad y la temperatura. Y son instrumentos más bien utilizados en sets, como decía, pero también en evolución permanente. Como vamos a ver a continuación, este tipo de pantallas LED, a diferencia de todos los instrumentos que hemos visto anteriormente, que son incandescentes, los instrumentos LED tienen una relación de energía calórica y energía lumínica muy favorable para la luminosidad. Tiene un 85% de luminosidad y un 15% de energía calórica. En tanto que los incandescentes que vimos anteriormente es a la inversa. Generan muchísimo calor, sobre el 80%, y su luminosidad, si bien alcanza niveles altos, también tiene un alto consumo energético, cosa que los instrumentos LED no lo hacen, muy bajo el consumo. Tenemos, me gustaría ver un ejemplo de LED, ¿ya? De pantalla LED.
LED. Bueno, como vimos en el ejemplo, es una luz bien fría. A diferencia de este instrumento, el que vimos no tenía temperatura de color, solo potenciómetro y luz fría. Y acá están los fluorescentes LED. Ya. Son de muy bajo consumo y tienen la posibilidad de usar dimmer también, ¿ya? O sea, un control de intensidad. Acá vemos su zona de control y vamos a pasar ahora a los instrumentos ya LED robotizados también. En este caso, en este cuadro, acá en el piso, vemos unas barras muy pequeñas, tienen muy poco tamaño, muy poca altura. A veces se cuelgan también en una vara, ¿ya? Para pintar el fondo, ¿no? Un panorama. Y estos instrumentos son RGB, o sea, rojo, verde y azul tienen, para componer todos los colores. Y en los últimos instrumentos que han salido al mercado también tienen rojo, verde, azul, tienen un blanco que no es la mezcla del rojo, verde y azul, un blanco aparte, tienen un ámbar aparte también, y tienen un color que se llama luz negra, que Congo Blue, el color Congo, que hace que el color blanco se resalte, ¿ya? Entonces vamos a empezar a revisar estos otros instrumentos. Acá tengo un ejemplo de lo que les decía anteriormente del Fresnel. Aquí tenemos 3 Fresneles de diferente potencia y están trabajando en las ventanas, ¿sí? Pueden ver que se puede regular su altura y tienen también lo que les mostraba, las aletas Van Dor, y acá estamos en los instrumentos LED, ¿ya? Es un diodo emisor de luz, ¿no? También conocido como diodo luminoso. Y como decíamos, logra producir una radiación electromagnética, como lo es la luz visible, en forma de luz. Y acá les voy a dar algunos ejemplos, ¿ya? Con este instrumento que tenemos. Bueno, en este caso, este LED, a diferencia del que vimos anteriormente, es fijo, no tiene movilidad, es bastante básico, es muy liviano, no es de muy buena calidad, pero cumple el objetivo. En las primeras ediciones nosotros veíamos las lamparitas LED independientes con sus colores. A mí personalmente no me gustaban mucho por esa razón, porque se veía la mezcla. Y lo otro es que tenían una dificultad con el inicio, porque un instrumento incandescente, al pasarlo por un dimmer, que es como un potenciómetro, ustedes pueden trabajar de 0 a 100 en términos de intensidad. En tanto que en un foco LED, sobre todo los iniciales,
este control partía prácticamente al 10% de intensidad, o sea, partía con un encendido, con baja intensidad, pero no partía suave. Luego, claramente se han ido perfeccionando, comenzaron a no tener los colores en el frente del instrumento, y en la parte posterior, acá, nosotros le asignamos una dirección, una dirección como un canal, como los focos incandescentes, los conectaba a un power, a un dimmer. En el caso de los LED, lo conectamos, o sea, le asignamos una dirección digital, ¿ya? Y esta dirección nos permite en la consola, como les voy a mostrar a continuación, agrupar instrumentos o llamarlos de manera individual. Ahora sí. Ya, aquí vamos a ver el RGB, el rojo, verde y azul, que utilizamos en un instrumento LED. Entonces, está asignado a un canal digital y yo lo llamo de acá del primer control, que se llama dimmer, que es en el fondo la intensidad, aunque esto no esté utilizando dimmer. Y tengo un verde grabado y tengo grabado un rojo, un verde y un azul y un blanco de la máquina. Entonces, con estos tres colores LED uno puede ir combinando. Por ejemplo, con el rojo y el verde podemos hacer un ámbar, y si le sumamos más verde podemos hacer un amarillo. Bajamos el rojo. Podemos también suavizarlo. Podemos combinar el rojo con el azul. Y el azul con el verde. Aunque sean, no sé, muchos, cientos, pueden programarlos de manera independiente. Incluso el mismo instrumento se puede programar, por ejemplo, a 4 canales de control. O sea, un canal nos va a dar el color rojo, un canal nos va a dar el color verde y un canal nos va a dar el color azul. Entonces, en una consola vamos a utilizar 3 faders, 3 como controladores, perillas. Sin embargo, no vamos a usar dimmer, no necesitamos un potenciómetro porque no podemos prescindir de él. Lo que vamos a usar, sí, es un instrumento que se llama splitter o levantador de señal. Bueno, cabe recalcar que el splitter tiene solo una entrada de DMX desde la consola y varias salidas hacia, pueden ser los distintos varales o distintas máquinas que tenga tu escenario. Puede ser también por modelo. Por modelo también, sí, según las marcas que tengas. Gracias, Rodrigo. Porque cuando tenemos muchos instrumentos robotizados, se van uniendo por cables XLR, que es un cable de señal. Entonces, cada ciertos instrumentos o agrupados por modelos se van vinculando a estos splitters que levantan la señal. Y bueno, aquí tenemos algunos ejemplos, están trabajados, programados, independientes. Y acá estamos con otro tipo de instrumento que es ya más controlable, que es un LED
de una marca que se dedica a hacer instrumentos para teatro, para todo, digamos, para todo tipo de espectáculo, pero es una marca que se preocupa de este tipo de condicionamientos que le comentaba al comienzo, como el inicio del LED parte como un foco incandescente, tiene colores mucho más naturales, y así se han ido mejorando, y cada muy poco tiempo aparecen nuevas versiones de los modelos. Aquí estamos con un robotizado que es un BIM, es su nombre también, y es un instrumento parecido al par 36 que vimos en los incandescentes, y que tiene la posibilidad, como vemos en la imagen, de tener una luz muy concentrada, tiene una paleta de colores, los primeros, digamos, no se puede componer el color. Ustedes no pueden, a diferencia de que en el LED ustedes pueden armar todos los colores, grabarlos, asignarles tiempo de entrada. En el caso del BIM no podemos porque tiene una rueda de colores que van entrando en un orden, ¿ya? Se los voy a mostrar a continuación. Y también tiene otras canales que son, por ejemplo, un instrumento ya robotizado no usa 4 canales como un LED. Un LED también puede trabajar a 7 canales y le pueden incluir, por ejemplo, luz, o sea, estroboscópica, que es el corte muy rápido de luz, mucha intermitencia. Puede haber otro canal de rotacolor que pueden hacer que pasen todos los colores lentamente. Puede haber otro canal para la velocidad de eso. Y en el caso de las máquinas, son mucho más canales, porque son canales de color, hay canales de foco, de un difusor de este haz concentrado. Hay también la posibilidad de aplicarle un prisma que multiplica el haz, y también se le puede implementar una rueda de gobos. Gobos son, como lo vimos en los elipsos, es una máscara, por así decirlo, que da la posibilidad de generar figuras. Y estas figuras pueden trabajar muy enfocadas o desenfocadas, o se pueden multiplicar, en el caso de este instrumento. Si bien hay muchos que son mucho más versátiles, con más posibilidades de transformarse. De hecho, se llaman híbridos. Algunos que son spot o muy concentrados también pueden funcionar como watch, como un Fresnel, pero robotizado, con una luz de baño. Y pueden funcionar también como BIM, con esta luz, con este lámpara que proyecta una luz muy, muy concentrada. Eso, y son de bajo consumo también. Acá tenemos el instrumento con el que contamos acá en este espacio, lo conseguimos. Y es un watch, es como un robotizado, como el BIM anterior, solo que este no tiene, al ser LED, la única diferencia con los instrumentos LED que vimos antes es que tiene la posibilidad de hacer zoom, ampliar su haz o concentrarlo. Y además tiene movilidad. Eso. Me gusta mucho este iluminador. El músico es Peter Gabriel. Y este iluminador es bien mayor. También trabajó
David Bowie. Y si bien esto parece bien simple, lo que me llama la atención es que no tiene luz frontal, no tiene una vara frontal, un tras frontal también se llama, la estructura para colgar los instrumentos, los focos. Tampoco tiene contraluz. Tiene estas grúas, son grúas con 3 instrumentos robotizados en el extremo superior. Entonces, la grúa se mueve y los instrumentos se mueven independientemente de acuerdo a la programación. Es muy bonito porque pone en escena una coreografía mecánica de grandes proporciones y lo hace no sé si llamarlo buen gusto, pero es una cosa de timing también, de tiempo. Es muy coreográfico. Les voy a mostrar un ejemplo concreto en la clase subsiguiente, creo, en la sesión subsiguiente, de una instalación con un dispositivo que tiene una luz bastante simple, pero tiene una, una maniobra neumática, o sí, porque es con mucho peso en el escenario. Bueno, y ahí no les cuento más, pero algo similar a esto, que es una propuesta eh, muy interesante. Es casi redundante sumarle mecanismos robotizados a instrumentos ya robotizados. O sea, aquí se puede prescindir de las varas. Y cómo están estos instrumentos en el borde del escenario, es una luz contrapicada, como la que habíamos visto de las candilejas. Eh, es muy interesante. Y acá hay un ejemplo de diseño e instalación. Acá hay visuales, hay pantalla, tenemos pantalla, pero también tenemos una estructura, en lugar de tener las clásicas varas, hay estas estructuras que son circulares, que se usan cada vez más. Pero hay un diseño también detrás, o sea, el tipo hace este halo concéntrico. Me parece muy interesante zafar de las estructuras clásicas de el contraluz, las varas medias cenitales y la luz frontal, además de la luz lateral. Y aquí voy a pasar a unos ejemplos que van a ser solo por acá, porque este instrumento no lo tengo a disposición, no lo conseguimos. Pero acá podemos ver que es como un elipso robotizado. A diferencia del BIM, que es un haz mucho más concentrado, este Spot Profile se llama, perfil, también tiene la posibilidad tiene más ruedas de gobos, tiene mucho más texturas, tiene más colores y en algunos casos, cuando es profile, se puede recortar, no solamente ser un círculo o un círculo más amplio y más difuso, también puede ser cortado como el elipsoidal, con hacer figuras triangulares o rectangulares, tiene esa posibilidad. Y aquí vemos sus gobos también. Acá tenemos los gobos de colores. A mí no me gustan mucho los gobos si uno los proyecta en una superficie plana, pero si uno los usa como contraluz, con un poco de textura en el ambiente, como una niebla o humo, en poca cantidad, los gobos funcionan bien a contraluz para mí. Y si son frontales o laterales, es siempre atendible o recomendable indagar con el foco, porque muchas veces es mejor que no esté tan enfocado. Se pueden hacer buenas texturas. Y acá un ejemplo de un gobo
por ejemplo, en el cine se puede usar, y que estas mismas máquinas que tienen estos globos que no son muy bonitos, si se usa con luz blanca como estaba acá arriba, y con un poco de niebla seguramente, le da otra carácter a la luz, ¿no? Como un regalo de la naturaleza. En tanto que acá es muy duro, ¿no? Artificial muchas veces, pero aquí también logra cierta composición este cuadro. Pero, perdonen que me acelere hasta acá, hasta este punto. Acá tenemos los spots también, sin gogo, en un color, un monotono, ámbar. Claramente es un concierto. Y bueno, y tiene esta cosa también, como pueden funcionar eh, abanicados, depende de la disposición que tengan en el escenario, ustedes pueden también considerar diseñar con los haces de los instrumentos, componer, prescindiendo de estructuras escenográficas, en el caso de la música. Pero también pueden ver que se forman muchas figuras, simétricas muchas veces. Esto es del mismo iluminador que juega mucho con la simetría. Y esto tiene, yo creo que se ve muy mal, pero es un trabajo hecho con solamente par LED y máquinas en el fondo. Es mucho volumen y aquí también hay un trabajo de soportes mecánicos que bajan y suben independiente de la maquinaria robótica de los instrumentos robóticos. Esto se mueve como una estructura completa. Cada uno de estos son independientes. Bajan hasta muy cerca de los intérpretes. Y aquí es el mismo set con otro color. Y son montajes bien particulares, los instrumentos lumínicos a muy baja altura. Y en este caso, muchísimos instrumentos, mucha simetría. A mí, a veces con estas cosas se me pierde un poco el objetivo, ¿no? En este caso, por ejemplo, hay una composición ya. Hay mucho instrumental. Es siempre importante saber cómo usarlo, para qué. Volvemos a eso. ¿Qué usar para generar qué? ¿Y con qué instrumento? ¿Por cuánto tiempo? ¿En qué color? ¿Con qué intermitencia? Todas esas preguntas nos las tenemos que hacer frente a un instrumento básico o una vela en escena o esta eh, gran cantidad de instrumental robótico con el que culminamos esta sesión. Y nos vemos mañana. Les deseo un buen resto de tarde y que descansen. Muchas gracias.